Hola, hoy quiero hablarte de algo que sucedió algunos años atrás, pero que el Señor me ha traído mucho en mente y quiero compartírtelo hoy. Esto sucedió algunos años atrás cuando hacíamos unas reuniones en una cafetería en la ciudad de Jalapa. Ahí se daba enseñanza bíblica y un día asistió una chica muy joven. Era la primera vez que asistía. Entiendo que le estaba pasando bastante mal. No conocía yo su historia porque era invitada, era conocida de una chica que asistía al café. Empieza la enseñanza, ella saca su laptop, se coloca sus lentes, una libreta, un lapicero y durante la clase todo el tiempo ella estaba tecleando y anotando, haciendo anotaciones y en ningún momento hizo un contacto visual y pues dudé si estaba realmente escuchando, pero bueno, terminó la enseñanza y ella pide la palabra. Y lo que había hecho una recopilación de argumentos de cada punto de los que ahí se habían hablado. Parecía más un deseo como de pelear o imponer lo que ella había investigado. La dejamos hablar unos minutos y hacía una y otra pregunta, las cuales ella misma se respondía. De alguna forma, pues había que detener aquello y se le invitó a que pues nos podríamos reunir en otra ocasión para pues platicar y saber cuál era la finalidad de lo que ella estaba haciendo. Terminé ese día, pero la verdad cuando llego a casa llegué con un sentimiento incómodo, no fue como agradable esa situación. Y antes de dormir hablaba yo con Dios sobre lo que había pasado ese día. ¿Cómo es que teníamos que abordar ese tipo de cuestionamientos? Y había mucha resistencia en su corazón, ¿no? Aquí el punto es que esa noche tuve un sueño que es el que quiero contarte. Y es que antes de conocer a Cristo, claramente yo era esa chica. No, en medio de tanto ruido de creencias, fe, religiones, filosofía, tradiciones, pues había muchas dudas sobre cuál era el camino, ¿no? El verdadero o cuál era la verdad sobre conocer a Dios y por qué solo había de ser solo uno, ¿no? Solo una forma correcta o verdadera y en medio de todo eso, pues, ¿cuál era? Y es que a lo largo de nuestra vida probamos de todo, buscando la paz, el descanso, amor, felicidad, placer, gozo, la verdad, plenitud. Y es buscando esto como vamos tomando decisiones. Nadie busca lo contrario a esto, ¿verdad? Y entonces probamos un camino, una de las muchas formas que el mundo te presenta. Nos sentimos bien por un momento, parece que se solucionó y después nos encontramos de frente con el mismo problema, la misma situación. Y entonces llega el momento de probar otro camino, otra religión, otra filosofía o lo que le funcionó a otra persona. Y lo digo con mucho respeto, pero acudimos a ese psicólogo, esa terapia espiritual, ese medicamento, y es que hay tantas opciones solo para que suceda lo mismo. Sentir bonito, me encantó, sentirme bien, sin dejar de mencionar las cantidades de dinero que se pagan por algo solo temporal. Aquí quiero contarte el sueño. Esa noche, entonces, el sueño es el siguiente. Había una habitación muy grande, había varias mesas, todas iguales, mesas rectangulares en donde había una silla en la cabecera y unas sillas alrededor. Había personas sentadas en estas mesas, pero era muy claro que cada mesa pertenecía a un cierto tipo de personas. Y con esto me refiero a se veía muy claro que creían en una sola cosa, profesaban solo una cosa y te podías dar cuenta por la forma en la que estaban vestidos, cómo hablaban, incluso había en cada mesa mucha comida, pero era como muy ad hoc al grupo de personas en el que estaba cada mesa.
La dinámica entre estas mesas era que una vez que estaba sentado alguien, tal vez escuchaba o se sentía incómodo por algo que se había dicho o ya no estaba de acuerdo, y entonces se podía levantar de esa mesa, miraba a las otras y elegía a dónde sentarse en esta ocasión. Y esto podía suceder más de una vez. Y buscando, bueno, dónde sentirse cómodo, aceptado, y simplemente, pues, si ya no sucedía eso, se levantaban y se cambiaban de mesa. Aquí, sobre cada mesa, había un letrero de madera. Todos los letreros tenían una operación matemática, literal, peras y manzanas, pero esa también tenía plátanos. Y yo veía las operaciones y eran raras porque, no sé, todas eran manzana, plátano y pera, pero había unas manzanas moradas, unas peras rosas, y las operaciones no tenían sentido, las sumas y el resultado. Y había una mesa al final en donde llamaba mi atención porque en esa mesa no había nadie sentado, no había nada de comida en la mesa, pero la operación matemática era correcta. Y ahí el señor me pregunta, ¿qué ves? Y yo le dije, pues los letreros se parecen, pero solo hay uno que es correcto. Y a mi mente venía, pues solo uno es la verdad. Y lo pensé y lo pregunté al mismo tiempo. Los demás letreros tenían un poco de la verdad, pero también tenían mentira, y es que la verdad a medias no existe. Me acerqué a esa mesa que no tenía a nadie y no tenía nada. Efectivamente el mensaje era correcto, la operación era correcta. No me preguntes cómo, solo sé que ahí en la cabecera, sin verlo, yo sabía que estaba alguien y ese alguien era Jesús. Y algo me decía que cerrara mis ojos y me sentara. Y que al momento de sentarme, algo iba a pasar, algo iba a aparecer ahí. Y escuché al Señor que me decía, aquí primero crees. Tomas la decisión de sentarte sin ver y entonces verás. Tomé una silla y me senté. Al sentarme, sin abrir los ojos, apareció en la mesa un banquete. No te puedo describir qué era o qué había ahí, pero era nuevo todo, era mucho, y sí era un gran banquete, y no puedo escribirte cómo era. Pero sentada en aquella mesa con los ojos cerrados, tenía la certeza de que Jesús estaba sentado en la cabecera. No había que cumplir, a diferencia de las otras mesas, una vestimenta en especial o formar parte de algo en especial en tu forma de hablar o de vestirte, de comportarte para sentirte aceptado en aquella mesa. Es más, parecía que tenías que despojarte de falsas apariencias y más bien ser simplemente tú, lo más natural. Y ahí me quedé, sentada con los ojos cerrados, pero claramente veía a Jesús y un banquete. Y aquí quiero cerrar con lo que dice Dios en su palabra. Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces solo hay un camino, una verdad, y es que lo demás son puntos de vista, o si lo llamamos por su nombre, lo contrario a una verdad, pues es una mentira. Verdad a medias no hay. Y estoy segura que en momentos difíciles has buscado esa mesa, donde no ves y no escuchas a Dios. Y tal vez te has desesperado y te levantas, pero esta mesa es muy diferente a las otras. Él está, sí está, pero necesitas sentarte y esperar.
Y Jeremías 29:13 dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. La invitación del día de hoy es, búscalo de todo corazón, porque Él promete dejarse encontrar por ti. La mesa está, y aunque no veas, siéntate y espera, y búscalo de todo corazón. Ahí está, y algo va a aparecer ahí. Siéntate en esa mesa.